Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Oyentes de la radio, tengan un cordial saludo de paz y bien en el nombre del Padre Roberto Mena, misionero de la Misericordia, y que actualmente trabaja allí en Maryland, Estados Unidos, llevando este ministerio maravilloso que el Papa Francisco le encargó. Y en el mío, Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, que vivo aquí en Bogotá. Estamos haciendo este programa de Cápsulas de Misericordia con unos testimonios hermosísimos para esta semana y la próxima, con una mujer de Argentina, se llama Karina Perret, y nos da un testimonio de vida impresionante. Pues mucha bendición de escuchar otro testimonio que habla de la misericordia de Dios, sobre todo con una mujer separada que aprende a través de las lecciones cómo encontrar a Dios, que va hacia los recursos de la nueva era y se da cuenta que está equivocada, se convierte y regresa a Dios. Y ese es el camino de la misericordia que muchos siguen. Entonces este es un buen testimonio para darnos cuenta que no todo está perdido, que con Dios podemos salir adelante. Sí, padre, y sobre todo que ella es muy honesta en su testimonio. Prácticamente yo cuando la grabé no le hice ninguna pregunta porque es muy elocuente en poder expresar claramente todo lo que es la palabra del Señor y cómo Dios obra maravillas. Y este programa es muy especial para aquellas mamás que consideran que realmente su matrimonio, que sus hijos están de pronto en unas condiciones muy difíciles y que no pueden salir adelante, que tal vez Dios no las escucha. Este testimonio es importante para que tú lo escuches, lo sientas, lo compartas con tu familia también y puedas allí volverlo a escuchar en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena, con mi nombre Rafael Aníbal Cortés, o como Cápsulas de Misericordia. Padre, entonces nos vamos con ese testimonio hermoso y al final para que tú nos des por favor tu comentario frente a lo mismo. Bueno, en este momento pues tenemos a una invitada muy especial desde Argentina. Ella se llama Karina Ofelia Perret. Me da mucho gusto el conocerte. Entonces en este momento pues nos gustaría saber cómo es tu vida, cómo estás. En este momento nos hables de tu relación de pareja, cómo está tu familia. Entonces para que hablemos un poco sobre esas vivencias tuyas a nivel de matrimonio. Bueno, yo en este momento estoy divorciada. Hace del 2009 que me separé de mi esposo y después hicimos la separación legal. Mi divorcio lo decido yo, teniendo guía espiritual, porque me separé por violencia, principalmente psicológica. Me dolió mucho y una decisión muy difícil de tomar, porque la verdad que yo me había casado para toda la vida y en el altar realmente con mucha conciencia acepté a mi esposo para toda la vida. Y una amiga, después que yo me separé, me dice: va a ser para toda la vida realmente, pero yo en ese momento no lo pude comprender porque yo decía, ¿cómo va a ser para toda la vida si ya no vivo con él? Yo creo que cuando uno realmente llega al altar convencido de que es lo que quiere y es lo que desea, si realmente es para toda la vida, porque a pesar de que hoy físicamente no estemos juntos, yo si bien he cometido algunos errores después de haberme separado, de haber formado pareja nuevamente y haber intentado, como te dice el mundo, tener una segunda oportunidad, que sos joven, que no debes quedarte sola, que tenés que tener a alguien al lado, me dejé llevar por esos consejos
mundanos, pero nada me llenaba. A mí no me llenaba nada de lo que me podía ofrecer el mundo. Yo precisaba recibir la Eucaristía. Y bueno, siendo divorciada, puedo recibir la Eucaristía siempre y cuando obviamente estuviera sola. Y bueno, fue la decisión que tomé, y hoy va pasando el tiempo. Cuando yo me separé, mis hijos tenían 12, 9 y 6 años. Hoy tienen 20, 17 y 14. Y bueno, los he criado los primeros años con un hombre al lado que no era su papá, y después, al sentir tanta necesidad de recibir la Eucaristía, tanta necesidad de ir a misa, decidí pedirle a la persona que vivía conmigo que precisaba estar sola, y comienza un proceso de conversión, porque yo era católica, pero yo siempre digo que era la católica light. Ese católico que digo, cuando te preguntan qué religión tenés, es católica, pero que va a misa a veces para Navidad, a veces para Año Nuevo, como que hay que ir y como que cumplir. Y bueno, el Señor fue tocando mi vida, fue llamándome de diferentes maneras. Uno de mis hijos se pone de novio con una chica evangélica, y bueno, empieza a ir a la iglesia evangélica, y así llega a mi casa la música que era alabanza a Dios. Y yo de adolescente, vuelvo hacia atrás, a los 16 años estaba en la Renovación Carismática Católica de acá de Arroyito. Y bueno, a raíz del pecado, me alejo de Dios, y porque uno a lo mejor cree que porque va a un grupo, o porque está con gente en oración, o porque uno reza, es como que todo es más fácil, y no es así. Nosotros caímos con el papá de mis hijos, era mi novio, íbamos juntos a la renovación, y caímos en los deseos de la carne, empezamos a tener relaciones sexuales, y bueno, de esas relaciones quedó embarazada. Me pide mi familia, parte de mi familia, el resto no lo supo, de que aborte, y yo no podía comprender con 16, 17 años cómo, estando en la iglesia, alguien me podía pedir un asesinato. Al final me dieron como a elegir entre la vida de mi padre y la de mi hijo, porque mi padre supuestamente se iba a morir del corazón de un ataque si yo le decía que estaba embarazada, por la vergüenza que iba a tener. Y bueno, me habló un médico. El diablo se encarga de estas cosas, de ir sumando voces a uno, y yo, al estar en pecado, acepté. Hoy mi hijo tendría 25 años, y la verdad que el sentirme asesina, porque eso es lo que sentí, ni bien desperté, que había matado a mi hijo y nunca le conocería el rostro. Me alejé de la renovación, me alejé de ser catequista, era catequista, me alejé. Con mi novio en ese momento seguimos teniendo la relación y nos casamos. Fruto de ese matrimonio nacen 3 hijos más, que son los que dije recién. Pero nunca tuvimos un matrimonio con paz, nunca lo tuvimos. Hoy con los años comprendo de que no tuvimos un noviazgo en Cristo ni con Cristo. Entonces el matrimonio, obviamente, al no estar Dios entre nosotros, fue muy mundano, donde hubo violencia y demás.
Y bueno, después con los años, yo teniendo 40 años, empieza mi hijo con la iglesia evangélica a escuchar las canciones evangélicas, canciones cristianas, y esas canciones empezaron a tocar mi corazón. Dios a través de las canciones empezó a tocar mi corazón. Un día pasé enfrente de la iglesia y veo dos abuelitas que entran del brazo y bueno, me dio curiosidad a qué iban a las 8 de la mañana a la iglesia. Y paré la bicicleta y entré. Y habrá habido 10 personas dentro de la iglesia y estaban rezando el rosario. Y entonces para mí en ese momento no había cosa más tediosa y que me pusiera de mal humor que el rosario. Yo en ese momento pensaba que era una soncera decir 50 veces la misma oración. Parecíamos loros, pensaba yo en ese momento, lo que era decir 50 veces un Ave María. Pero bueno, por el que dirá la gente, por el que pensarán, digo, me tengo que quedar, no me puedo ir porque Arroyito no es muy grande y había gente conocida. Entonces, digo, termina el rosario y me voy. Termina el rosario y aparece el padre. Misa. Uy, yo hacía tanto tiempo que no iba a misa. Dije, bueno, no me puedo ir, acaba de aparecer el padre. Voy a esperar que cuando todos se paran, me tomo el palo, decimos nosotros acá en Argentina. Y cuando me siento, porque empieza la misa, yo siempre desde niña cerré los ojos en la misa y no sabía ni por qué, pero yo cerraba los ojos en la misa. Entonces ese día también cerré los ojos y alguien me toca el hombro y era una amiga de mi mamá que me ofrece leer una lectura en la misa. Entonces yo le digo, no le podía decir que no, porque era amiga de mi mamá. Entonces yo pensé en ese momento, no le puedo decir que no porque le voy a ir a contar a mi mamá. Y entonces le dije que sí, que podía leer la lectura, pero en qué momento tenía que leerla. Y me dice, cuando termina la misa. Era una oración final. Entonces en mi mente pasaban miles de cosas y hoy me tengo que comer toda esta misa para leer esta lectura, para poder irme recién. ¿Quién me mandó a entrar? Mi sorpresa fue cuando descubro que era el primer día de la novena de la Virgen de la Merced, que es nuestra patrona. Desde ese día no pude más dejar de ir a misa. Es lo más maravilloso que me ha pasado y Dios bendiga a esas santas mujeres que entraban del brazo y que fueron el instrumento del Señor en ese momento para llevarme a la iglesia. Después, en esa misma novena, cuarto, quinto día de la novena, sentí la necesidad de confesarme. Entonces me confesé y el sacerdote me dice todavía el día de hoy la hija pródiga, porque lloré mucho y en esos años en los cuales 3 o 4 años que anduve buscando algo y sin saber qué, hasta ese día anduve con estas propuestas que te hace el mundo, que te hace en realidad el diablo a través de estas propuestas de nueva era, de donde uno le quiere enseñar a uno que uno todo lo puede y que si yo quiero, yo lo hago porque todo soy yo y todo depende de mí. Fui a hacer esos talleres de autoayuda y nada me llenaba. Yo no encontraba respuestas ni salidas. Estaba sin trabajo, con 3 hijos chicos. No encontraba ni apoyo en la familia. Era muy juzgada por mi familia.
porque mi hermana decía de que a mí me gustaba ser mantenida por una cuota alimentaria que no alcanzaba, y por la ayuda de la jubilación de mi madre, que más que una ayuda para mí es un pesar enorme. Y bueno, todo era negativo, todo era oscuro. Y una noche, porque el diablo también se encarga de estas cosas, escucho en la radio de que una familia aquí en Córdoba había fallecido con el gas de la cocina. Habían dejado abierta una hornalla. Entonces, como ya no encontraba salida, como todo era negro, como todo era oscuro, como había ido a que me tiran las cartas y me había dicho de que si yo, me bañaba y me tiraba yuyos, me iba a liberar. En realidad lo que hacía era cada día atarme más. Yo también lo hice, esas cosas. Tenía mis 3 hijos en mi casa, y entonces una noche dije, bueno, hasta acá llego. Si yo abro la hornalla de la cocina, abro las hornallas mientras que ellos duermen, porque había escuchado en la radio de que uno se dormía y no despertaba más. Entonces, cuando tomo la decisión de hacer semejante locura, en el pasillo que va de la habitación a la cocina, escuché, y Dios sabe que así fue, porque estoy segura de que Él me lo hizo escuchar, el grito de mi madre desesperado, y como que tuve la imagen de mi madre que entraba y nos encontraba a los 4 muertos, porque esa es la palabra. Entonces me volví y le pedí perdón a Dios por lo que se me había venido a la mente. Seguí yendo a la novena. Cuando me confieso, le confieso también al Padre eso. Y al 8º día de la novena viene una vecina de mi mamá, y así entró a la casa, me miró y me dijo, ¿querés ir a un retiro espiritual? Y yo le dije sí. Y me dijo, bueno. Y se fue. Entonces mi mamá, mujer de 30 y pico de años de renovación y de oración, me dice, ¿y dónde es el retiro? No sé, le dije. Y me dice, ¿pero con qué plata vas a ir? Tampoco sé. Y los chicos los cuidarás vos, le dije, porque si vino esta mujer y me invitó así, es porque Dios la mandó, porque la invitación de este retiro me la hace Dios. Y yo le digo sí. De hecho, que ese mismo viernes me fui al retiro espiritual, donde en ese retiro Dios me dio a la luz de que todos los caminos que había tomado anteriormente eran errados, como esto de Nueva Era y los talleres de autoayuda, la cartomancia, todo era del diablo. Entonces, con una oración de liberación, renuncié a todo eso y volví de ese retiro a fin de septiembre, y tenía en mi espalda muchas cargas, muchas. Una era no haber terminado el secundario. Me quedaban materias del secundario y ya tenía 40 años. Y cada vez que había tomado una decisión de decir, no puedo ir a rendir, siempre, ya sea mi marido o algún otro, me decía, ¿qué te vas a presentar ahora? Ya sos vieja, ¿cómo vas a ir a rendir? Y cuando volví de ese retiro pasé enfrente del colegio y sentí la voz que me dijo entrá, así que entré, pregunté cuántas materias debía. Era octubre y eran 5 materias que rendí en 20 días, y en noviembre me había recibido del secundario. Cuando rendí la última materia, que llegué a la casa de mi madre y me abre la puerta, y era para mí como tener otra vez 18 años, y me mira y me dice, ¿y cómo te fue? Y le dije, me recibí, y pude ver en mi madre la emoción y la mochila de la liberación de ella también, porque mi madre, con una máquina de coser, me pagó una escuela privada
la escuela mercedaria acá, católica, y también era una mochila de mi mamá. Eso pendiente que yo tenía, no tener mi título secundario. Después de ahí en más, al año siguiente, hace 2 años atrás, dije voy a estudiar porque yo puedo. Le pedí a Dios que me diera la gracia de poder estudiar. Me invitaron ese verano a un campamento que se suele hacer en las sierras de Córdoba, un campamento hecho por laicos, donde suele ir un sacerdote, y era para toda la familia. No era nada nuevo para mí no tener un peso, pero yo le dije, Señor, si vos querés que vaya con mis hijos, abrime caminos. Era muy difícil para mí invitar a mi hijo mayor, que tenía apenas 17 años, pero invitarlo a ir a un campamento católico cuando él estaba en la iglesia evangélica. Entonces, bueno, él primero me dijo que no quería ir, se lo entregué a Dios y fuimos los 4. En ese campamento, el segundo día de convivencia, me voy a confesar con el sacerdote y le confieso más o menos por 100ª vez mi aborto. Entonces el sacerdote que me estaba confesando, que era Jesús mismo hablándome, me dio un ejemplo que antes ningún sacerdote me había dado. Me dijo, nos estábamos en el aire libre, entonces me dice, date vuelta y decime qué ves. Yo giro mi cabeza y veo a mis hijos, y le digo a mis hijos. Me dice, ellos más o menos tienen la edad que tenías vos cuando quedaste embarazada. Sí, padre. Me dice, si viene uno de tus hijos en este momento y te dice, dejé a mi novia embarazada, o la nena a tu edad, estoy embarazada, y vos le decís, ese niño no puede nacer, ¿qué hacen tus hijos? Y entonces comprendí. No lo tienen, le contesté. No lo tienen. Entonces me dijo, es lo que vos hiciste, obedecer. Vos tenés un pecado muy grande. Sexo fuera del matrimonio. Sexo sin la bendición de Dios en el sacramento. Ese es tu pecado. Esa es tu parte. Decidir si ese niño o esa niña nacía o no, con 16 años, en ese momento no dependía de vos, sí de los mayores responsables de ti y de tu hijo. Eso es algo que pagará cuenta quienes participaron de esto. Entonces, el sacerdote hizo una oración muy bonita y yo, después de mucho llorar, pude perdonarme. Y ahí empezó más fuerte mi conversión y empecé a entregarle al Señor a mi hijo que iba a la iglesia evangélica. Al tiempo, cuando vuelvo de ahí, consigo trabajo. Empecé a trabajar. Me llamó una vecina para que limpie la casa. Empecé a trabajar en una roticería y empecé a estudiar. Estudié auxiliar de enfermería, hice 2 años de paramédico y también estudié masoterapia, que serían masajes. Busqué muchos lugares donde estudiar masoterapia porque en todos me hablaban de energías, me hablaban de chakras y toda esa historia que no son de Dios, y yo quería estudiar masajes, quería estudiar anatomía, hasta que conseguí un lugar que me daba paz. Empecé a hacer retiros espirituales y en un retiro invito a mi hijo del medio, que juega al fútbol, a que si quería ir, y él me dijo que no porque tenía que jugar. Bueno,
2 semanas antes a que fuera el retiro, se le inflaman los cartílagos de la rodilla. Y esto lo cuento porque a mí Dios me sorprende a cada paso. Se le inflaman los cartílagos de la rodilla, no podía jugar. Entonces, como no podía jugar, me dice, bueno, ma, ya que no puedo jugar, te acompaño al retiro. Y fuimos los dos a un retiro de silencio. Él tenía 15 años. Y en ese retiro, lo único que podíamos hablar era con el sacerdote una vez, entonces era de 3 días. Pasa a hablar él y después paso a hablar yo, y habíamos tenido 1 hora de adoración al Santísimo. Y en esa hora de adoración, que era antes de la confesión, yo le pido a Dios por mi padre. Mi papá tiene artrosis de rodilla, de cadera y bueno, 1000 cosas más. Y yo frente al Santísimo le decía, Señor, bendice a mi padre, dale alivio a su dolor. Y yo sentí muy fuerte, Rafael, pero muy fuerte en mi corazón, que el Señor me decía, ¿con qué autoridad me venís a pedir que alivie a tu padre cuando tú misma lo condenaste? Y eso fue algo muy fuerte, que yo no entendía. Entonces empecé a orar, y el Señor trajo a mi mente el recuerdo, teniendo yo 13 años. Mi papá estaba agrediendo verbalmente a mi mamá. La estaba insultando muy fuerte. Y entonces yo me interpuse entre los dos y lo miré con mucha bronca a mi papá, mucha bronca, y le dije, como que me llamo Karina, que te vas a arrastrar de viejo. Y fue algo muy fuerte, porque con qué autoridad yo le estaba pidiendo a Dios que alivie el dolor de las rodillas de mi padre. Lo confesé, y muchas veces yo también le he reprochado, tal vez sin decírselo, a mi madre, ¿por qué no te separaste? ¿Por qué te aguantaste todo esto? Todo esto que te hace vivir engaños, falta de respeto, violencia psicológica, violencia económica. Y todo eso fui escribiendo, haciendo como un examen de conciencia de toda mi vida. Cuando yo todo ese examen se lo confesé al Padre, le confieso también que no podía aceptar que mi hijo estuviera en la iglesia evangélica, que no podía aceptar que él no quisiera, no aceptara o no reconociera, esa es la palabra, no reconociera a la Madre María. Entonces era una discusión de nunca acabar, desafiante a veces, porque él me tiraba citas bíblicas y yo la verdad que no de citas bíblicas no sé. Entonces era muy mala la convivencia, muy feo, y a mí me dolía mucho que él, yo acá escucho mucho Radio María, y que venía y me apagaba la radio. Si yo rezaba el rosario, ponía a tocar el bajo. Yo me persignaba y él no se persignaba. Y bueno, eso iba hiriéndome cada día más. Entonces, cuando le confieso al Padre todo esto, el Padre me contestó, por tu papá vas a rezar, vas a ir a tu casa y le vas a decir a tu papá mirándole a los ojos que le pedís perdón por eso que le dijiste cuando tenías 13 años. Yo le dije, Padre, ¿cómo puedo ir a decirle eso a mi papá? Me va a echar. Y él me dijo, vos anda, entregate al Señor y anda, porque tu papá tiene que saber que él hizo daño. Y si nadie le dice el daño que ocasionó, él no sabe el daño que hizo. Entonces vos le vas a pedir perdón a tu papá, y desde ese día en adelante vas a orar por tu papá. Pero más de todo,
vas a orar por la conversión de su alma, por la sanación de su espíritu más que sus rodillas. Y por tu hijo, no te preocupes. Tu testimonio lo va a traer a la iglesia nuevamente, a la iglesia católica. Reza el rosario, me dijo, con autoridad de madre. Y yo le dije, padre, rezo todos los días el rosario por él. Y me dijo, sí, lo rezás. Pero empecé a rezarlo con autoridad de madre. Entonces le pedí que me explicara. Y él me dijo, cada Ave María que sea un Ave María en el cual en cada palabra vos visualizás lo que estás diciendo, que sea una oración lenta, que sale del corazón, que te sale del alma. Entonces empecé todos los días a rezar el rosario. Uno de los rosarios era para mi hijo, para que cuando sea el momento volviera a reconocer a nuestra madre como virgen, porque él me decía que Dios había usado a una mujer. Eso le habían enseñado, que Dios había usado a una mujer para tener a su hijo. Y a mí me retorcía el alma. Me retorcía el alma escuchar esas palabras. O sea, ya de usar una mujer que de Dios ya era terrible para mí. Y no lo lograba hacer entender. Empecé todos los días a rezar el rosario, a ir al Santísimo. Hacía más de un año que iba al Santísimo, pero ir por él también, pidiendo por ese hijo, y ya no discutí más. No se tocó más el tema de religión. Un día le entregué ese noviazgo que él tenía a Dios, y si esta chica era la chica que Dios había elegido para él, que me diera la gracia a mí de poder aceptarla. Si él iba a ser evangélico, que me diera la gracia a mí de poder aceptarlo. Y si esta no era la chica que Dios había elegido para mi hijo, que lo alejara sin sufrimiento, que los alejara sin dolor. En enero de 2015, mi hijo se iba de mi casa. 2016, perdón. Mi hijo se iba de mi casa. Se quería ir, 2015, tengo razón. Se quería ir de mi casa y yo no sabía por qué se iba. Entonces salí desesperada una mañana de un 3 de enero, un calor terrible hacia acá. Fui a hablar con los papás de la chica, no me supieron dar explicación. Fui a hablar con sus pastores, con los pastores que él tenía. Y me dijeron que fuera a las 3:30 de la tarde. Entonces, a las 3 de la tarde yo me fui al Santísimo. Y me arrodillé frente al Santísimo y le dije simplemente a Dios, no puedo más. No puedo más, no doy más, no logro entender todo esto, pero te lo entrego. Te entrego, Señor, a Gonzalo, lo pongo en tu sagrado corazón. Si él va a ser evangélico, tú sabes, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Tú sabes para qué. Lo precisarás ahí. Lo único que te pido, Señor, que lo cuides. Que lo cuides. Yo no puedo más. Solamente te pido que si él se va de casa, que tú camines delante de él, detrás de él, al costado de él, que tú seas su guía, Señor, y que me des la fortaleza a mí para poder sobrellevar esto. Y empezó a sonar mi teléfono, pero yo no lo escuchaba. Y después me levanté del Santísimo y me fui a hablar con los pastores. Como el teléfono seguía sonando, yo lo apagué al teléfono y hablé con los pastores. Y ellos me dijeron de que ellos
ellos no obligaban a Gonzalo a ir a la iglesia evangélica, que simplemente lo invitaban, y que ellos predicaban la palabra de Dios y que cada uno la tomaba como según Dios hablaba a su corazón. Y me preguntaron cómo podíamos adorar imágenes. Entonces yo le dije, yo no adoro el yeso, yo no soy tan sonsa. Yo lloraba desconsolada, no en este tono, yo me ahogaba en lágrimas. Yo le decía, yo no tengo ni idea qué color tienen los ojos de la imagen que hay en la iglesia de la Virgen. Yo tengo una imagen, es mi madre, como tengo una foto de mi hermana en mi casa fallecida. Es una imagen, pero no voy a creer que ese pedazo de yeso es la Virgen, porque va mucho más allá. Entonces me dijeron, sí, porque ustedes hacen fila para ir a comulgar. Y le digo, yo no puedo comulgar el domingo. Y el pastor me dijo, ¿por qué no puede comulgar? ¿No tiene tiempo a confesarse? ¿O qué le pasa? Y le digo, yo no puedo ir a comulgar, a recibir a mi Señor, si mi hijo se va de mi casa, y yo no sé por qué. Yo no puedo ir a comulgar enemistada con mi hijo. Si no puedo con un hermano, mucho menos con mi hijo que se va de mi casa. Y yo no sé por qué se va. Entonces el pastor no supo qué responderme. Y me dijo, señora, si usted no quiere que su hijo vaya a la iglesia, ellos deben respetar a los padres. Y fue con todo lo que yo salí de ahí, de esa conversación, porque no... Cuando salgo, enciendo el teléfono y había 36 llamadas de mi hijo. Entonces llego a mi casa y mi hijo había guardado toda la ropa. Había ordenado todo y me dijo, vení mamá. Nos sentamos en la cama y me dijo, no me voy. Entonces yo le dije, ¿qué te hizo cambiar de actitud, de pensamiento? ¿Qué fue? Y me dijo, no sé, mamá, pero yo sentí tu amor. Yo en un momento sentí tu desesperación. Yo sentí que vos estabas desesperada y que era por mi culpa. Y yo precisaba esa demostración de tu amor. Yo precisaba eso, mamá. Precisaba sentir que me amas. Y todo fue en el mismo momento en que yo estuve frente al Santísimo, cuando ese teléfono empezó a sonar. Entonces pedimos la palabra de Dios y me dio el Padre Nuestro. Y yo le dije, hijo, vos decís que la palabra de Dios es lo que está escrito en la Biblia, y nosotros como rezamos, está escrito en la Biblia. Y él me dijo, sí, mamá, no toquemos más el tema. Después comprendí con el tiempo que mi hijo del medio juega al fútbol. Y yo siempre apoyé a Nicolás, lo apoyé siempre. Y no, quizás tanto apoyarlo a él, no le presté tanta atención a los otros dos. Y el mayor precisaba que yo le demostrara lo importante que era para mí. Cuán importante era mi hijo para mí, que era igual que el otro, que mis 3 hijos eran importantes. Entonces, le entregué el noviazgo, ese noviazgo que tenía, y el noviazgo se disolvió. Un día él tenía que ir a visitar a su novio y no fue. Le pregunté qué pasaba, me dijo, nos vamos a tomar un tiempo y si esta relación es bendecida por Dios, vamos a seguir, y si no, cada uno va a seguir su curso. Y entonces nuevamente fui al Santísimo y me volví a arrodillar a agradecerle, porque había escuchado mi pedido, que mi hijo no se fuera de mi casa. Si bien yo, cuando ya no tuve más fuerza, se lo entregué, le dije, Señor, ahí lo tienes. Y el Señor me lo devolvió. Y esa relación se disolvió. Mi hijo siguió con su idea evangélica 1 año más, y yo seguí con mi rosario, con la autoridad de madre, 1 año más.
El 8 de diciembre, aquí en esta zona, a 30 kilómetros, hay una iglesia de la Inmaculada Concepción. Y nosotros, con el varón del medio y la mástica, vamos caminando 8 kilómetros, todos los 8 de diciembre a la madrugada, en agradecimiento a la Santa Madre por todo lo que nos ha bendecido y ha intercedido por nosotros durante el año. Ese 8 de diciembre, mi hijo Nicolás me dice: mamá, ¿a qué hora salimos? Y le dije, tipo 12 de la noche. Me dice: no, porque yo estoy con mis amigos y quiero saber a qué hora salimos. Ah, bueno, ¿vos te querés que los chicos van a ir al boliche o la confitería? Bueno, entonces mi hijo Nicolás me pregunta a qué hora vamos a ir a la procesión, esta caminata, porque se reúne con sus amigos que quieren ir a la confitería, al boliche. Entonces le digo: bueno, si vos querés ir al boliche, yo me voy con la nena o veo. Y me dice: no, mamá, ¿cómo voy a dejar de ir a agradecerle a la Virgen por ir al boliche? Yo le conté a los chicos por qué voy a la Virgen a esta caminata en agradecimiento, y los chicos quieren ir con nosotros. Estoy hablando de 5 amigos más de él, todos de 15 años, que en lugar de ir a la confitería o al boliche, los compañeros de él querían ir con él en peregrinación, también agradecer a la Virgen por lo que habían recibido durante el año. De modo que 6 jóvenes iban a cambiar, ir a divertirse mundanamente por ir a una peregrinación. Para mí era maravilloso. Entonces le digo: anda con los chicos. Ellos hicieron 30 kilómetros porque se fueron caminando desde Arroyito hasta el lugar. Yo camino 8. Pero claro, yo quedaba sola. Y ahí fue cuando tuve uno de los regalos más bellos que pude haber tenido, que mi hijo más grande me diga: te acompaño yo, mamá. Entonces yo dije: no tenés que ir si no querés ir, porque, o sea, yo pensaba, si él está en la iglesia evangélica, y él me dijo: no, mamá, yo te quiero acompañar, yo quiero ir con vos. Bueno, salimos y empezamos a caminar. Yo le dije: mira, si no te ofende, yo quiero hacer una oración para agradecer al Señor. Sí, mamá. Hice una oración en agradecimiento y empezamos a caminar estos 8 kilómetros, los dos solos en la oscuridad de la noche con una linterna. Cuando llegamos al lugar, hay una misa, hay varias misas, pero yo voy a una a las 4 de la mañana. Y cuando llego ahí, le digo a mi hijo: si vos no querés entrar a misa, está todo bien, espérame afuera. Y me dijo: no, yo entro con vos. El ver entrar a mi hijo a la iglesia y arrodillarse frente a la Virgen, ante Dios, arrodillarse en la iglesia, era algo que yo no podía controlar las lágrimas. Lloré toda la misa y le decía: te lo consagro, Señor, te lo consagro, te lo consagro. Después llegó la Navidad y me invitan por primera vez a guiar la misa a mí. Entonces me acompañan mis hijos también a la misa, van los 3. Y yo seguía consagrándoselo al Señor, a mi hijo mayor. Y seguía rezando el rosario todos los días y seguía yendo al Santísimo. Pasan los días y empieza él a ir a misa, supuestamente para acompañarme a mí, para hacerme sentir a mí, sentirme bien yo, para que yo estuviera contenta. Supuestamente él me acompañaba también. Entonces iban mis 3 hijos a misa. Un día en una misa anuncian un retiro espiritual de la Renovación Carismática Católica. Y yo miré a la Madre María y le dije: no sé cómo, Madre, pero lo llevas. Yo siento que él tiene que ir a ese retiro, María. Es tu hijo, yo te lo entregué, llévalo. A los días vinieron a invitarlo. Yo ya lo había notado el retiro porque yo sabía en mi corazón que él iba a ir. Yo lo sentía, yo estaba segura que él iba a ese retiro.
Yo ya lo había notado sin que lo invitaran. Vienen y lo invitan, y cuando nos dicen el costo, siempre problema económico en mi casa, yo les saco el dinero y le digo, acá está el dinero, yo te lo regalo. Si vos querés ir al retiro, vas. Si no, comprate una remera. El dinero es tuyo, yo te lo regalo, vos sabés en qué lo vas a usar. Pensó un rato y me dijo, anótame. Bueno, le dije, ya estaba anotado. Llegó el momento de irse al retiro y se fue solito, a 100 kilómetros de acá. Se fue solo, y a los 3 días lo fuimos con los hermanos a buscar a la misa. Fuimos a vivir la misa que podíamos ir los familiares, y la verdad que ver mis 3 hijos delante mío ir a comulgar, ver a ese hijo ir a comulgar, no, yo no puedo explicar. Mi corazón estallaba, yo lloraba, y después dieron testimonio, y ahí el Señor me dio una gran lección. Pasan a dar testimonio, y yo, con mi vanagloria, esperaba que él diera el testimonio y dijera, mi mamá estuvo rezando el rosario por mí un montón de tiempo. Y él se paró al frente, agarró el micrófono y dijo, acá descubrí que quiero adorar a Dios, quiero ser adorador, quiero entregarle mi vida para alabarlo a Él. Y ese fue su testimonio. No habló de otra cosa. Y yo dije, ¿yo? Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, no fuiste vos, fui yo. Vos fuiste el medio. Vos intercediste, la obra es mía. Entonces lloré doblemente pidiéndole perdón a Dios, porque yo simplemente había intercedido y la obra es de Él. Hoy mi hijo cumple 20 años y Dios le ha regalado estar a cargo de un coro de una iglesia acá, en la iglesia San Cayetano. Él está a cargo de coordinador del coro desde diciembre del año pasado. No tenía guitarra. Mi hijo estudia música para ser profesor de música. Tenía bajo, pero no guitarra. No se la había podido comprar yo. Y el 23 de diciembre me suena el teléfono y era el padre, el párroco de aquí de la iglesia, y me dice, Karina, vení a la iglesia o que venga Gonzalo a buscar el dinero porque la iglesia, la parroquia y la comunidad le regalan la guitarra. Ahí comprendí por qué tanta gente de la iglesia me preguntaba qué tipo de guitarra precisaba Gonzalo. Le regaló Dios la guitarra, le regaló el ministerio en el coro, y ahora le regaló un coro diocesano de jóvenes. Se está formando un coro diocesano de jóvenes para retiros, para misas, para lo que sea, para servir al Señor, en los cuales él también es coordinador. Sigue estudiando, se puso de novio. Es un tema que siempre hablamos, porque ellos quieren llevar un noviazgo con Cristo, un noviazgo casto. Es un tema que se conversa en casa. Yo soy divorciada y la verdad que a mí tener una pareja no me llenaba. Lo que te dice el mundo de no te vas a quedar sola, ¿qué vas a hacer sola? Tenés que buscarte a alguien para compartir la vida, tenés que buscar a alguien. A mí esos alguien no me hacían feliz. Yo conocí la felicidad de rodillas frente al Santísimo. Qué bendición lo que Karina nos está diciendo, y voy a dejar a los oyentes a la expectativa del segundo programa, porque no podemos dejar este programa así a medias, porque en este segundo programa vamos a hablar
de lo que es una mujer separada y consagrada a Dios. Una mujer que fue capaz de decir renuncio a mi segunda pareja por querer recibir la comunión. Y sobre todo lo que más me impacta de este testimonio de Karina es cómo la oración de una mujer es poderosa, la oración de una mamá es poderosa, pero tiene también que consagrarse a Dios y aprender a abandonar a sus hijos en la presencia del Señor. Un testimonio maravilloso. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba, pero oyentes de la radio, les dejo esta inquietud para que dentro de 8 días sigan escuchando a Karina con su testimonio tan maravilloso. Pues le agradecemos a Dios por este testimonio y le pedimos al Señor que muchas familias se puedan llenar de esta misericordia de Dios y sobre todo de este sentido de familia tan importante, y dejar todas nuestras preocupaciones en las manos del Santísimo, como decía el Padre Pío: ora, espera y no te preocupes. Así que un buen ejemplo aquí en este testimonio. Y nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre, Dios los bendiga, y acuérdense que este programa lo pueden volver a escuchar en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena, mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, o Cápsulas de Misericordia, y también allí por favor vincúlate al Facebook como Cápsulas de Misericordia. Para ustedes un abrazo fraterno desde Bogotá. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque Él es bueno. En su eterna